Bienvenidos viajeros del tiempo y del mito, a Pergaminos Olvidados. Soy Tomás y hoy te acompañaré en una historia que permanece viva en la memoria de los siglos. Esta narración es para quienes buscan respuestas cuando la mente no se aquieta, para quienes sienten curiosidad por los enigmas que sobreviven al paso del tiempo y desean descansar mientras descubren qué ocurrió realmente con el tesoro perdido de los templarios. A lo largo de este relato, exploraremos documentos, rutas secretas, decisiones políticas y silencios que marcaron el destino de un patrimonio cuya existencia influyó en reyes, papas y leyendas posteriores, ayudándote a comprender por qué este misterio sigue tan presente en la historia. Quédate conmigo en este viaje sereno en el que iremos desvelando cada pieza de un rompecabezas que ha fascinado al mundo desde hace 700 años y acompáñanos en el canal para seguir explorando historias que iluminan la noche. Capítulo 1. El nacimiento del enigma. Cuando se estudia el surgimiento del enigma del tesoro templario, es necesario comprender primero el contexto en el que apareció la orden, que desde su fundación reunió bienes y donaciones de toda Europa. En los primeros años, mientras consolidaban su misión en Tierra Santa, empezaron a ser vistos como administradores confiables y custodios de riquezas ajenas. Esta reputación generó rumores sobre una acumulación excepcional de recursos y sobre cofres que viajaban discretamente entre puertos y fortalezas, alimentando así las primeras sospechas de que su patrimonio oculto excedía lo que se declaraba oficialmente. La combinación de secreto militar, expansión rápida y apoyo de los más poderosos creó el ambiente propicio para que naciera la idea de un tesoro que iba más allá de lo común. Con el crecimiento de la orden se multiplicaron los registros de ingresos, pero también surgieron lagunas documentales que intrigaban a los contemporáneos. Algunos, cronistas de la época, mencionaron bienes que no aparecían reflejados en los inventarios públicos, lo que aumentó la impresión de que existían fondos reservados para fines desconocidos. Aunque estas omisiones podían deberse simplemente a la complejidad de la administración medieval, la distancia entre la percepción popular y la realidad contable alimentó rumores cada vez más amplios. Así empezó a formarse una narrativa donde la sombra del secreto se imponía sobre cualquier explicación racional, dando forma al enigma que perduraría durante siglos. A medida que la autoridad de la orden se expandía en Europa, también lo hacía la noción de que poseían objetos excepcionales adquiridos en regiones sagradas. No se trataba únicamente de oro o tierras, sino de reliquias y documentos que despertaban una atracción especial en nobles y clérigos. La rareza de estos objetos hacía que la gente imaginara depósito tras depósito dentro de sus fortalezas, ocultos a los ojos del mundo. La falta de acceso externo a estos espacios reforzaba aún más la percepción de que algo extraordinario estaba siendo protegido. El carácter reservado de los templarios contribuyó a que cualquier actividad fuera interpretada como evidencia de un secreto mayor. Reuniones discretas, traslados nocturnos y decisiones tomadas sin explicaciones públicas alimentaban la sospecha de que poseían riquezas que era mejor no revelar. Aunque estas prácticas eran comunes en organizaciones militares, en el caso templario se convirtieron en ingredientes de un mito en constante crecimiento. Así, incluso movimientos rutinarios ganaban una dimensión casi legendaria. Para la población común, ver a la orden actuar con tanta autonomía económica y política era motivo de admiración, pero también de inquietud. La independencia que habían logrado respecto de monarquías y obispados hacía pensar que sus recursos eran casi ilimitados. Este poder diferenciado generaba especulaciones sobre arcas privadas y depósitos secretos que solo algunos miembros conocían. Con el tiempo, estas ideas ya no se cuestionaban, sino que se asumían como verdades incuestionables. Las historias sobre donaciones extraordinarias reforzaron aún más la percepción del tesoro. Grandes terratenientes legaban bienes enteros a la orden para asegurar su salvación espiritual, mientras comerciantes financiaban campañas y construcciones a cambio de protección.
Estas entradas constantes hacían que muchos imaginaran montañas de riqueza acumulada sin control externo, lo que permitió que la noción de un tesoro oculto se asentara definitivamente en el imaginario colectivo. Otro aspecto que contribuyó al nacimiento del enigma fue la movilidad internacional de los templarios. Sus casas estaban conectadas por rutas que atravesaban mares y continentes, y por ellas circulaban recursos que no siempre quedaban registrados de manera uniforme. Esta red transnacional despertaba la idea de que bienes valiosos podían desaparecer de un lugar para reaparecer en otro sin ser detectados. Tal flexibilidad administrativa reforzó la creencia en un patrimonio misterioso. El éxito financiero de la orden también causó incomodidad entre quienes debían dinero o dependían de sus préstamos. Que una institución militar administrara fondos equivalentes a los de grandes bancos generó tensiones e interpretaciones exageradas sobre su capacidad económica real. Con estas tensiones surgieron versiones que hablaban de reservas ocultas, creadas para mantener independencia total ante cualquier poder terrenal. Estas narraciones, aunque imprecisas, ganaron fuerza con rapidez. La aparición de enemigos políticos aumentó la difusión del enigma. A medida que la orden crecía, también surgieron opositores que veían ventaja en exagerar su riqueza para justificar acciones contra ellos. Así se propagó la idea de que poseían un tesoro monumental que podía cambiar el equilibrio de poder en Europa. Aunque no existían pruebas concretas, la magnitud del mito superó la realidad con sorprendente facilidad. En los monasterios se comentaba que los templarios acumulaban objetos que no se mostraban ni siquiera al clero común. La idea de reliquias guardadas en cofres impenetrables alimentaba tanto la devoción como el temor. Estos relatos se repetían con variaciones que cada vez aumentaban más la sensación de que había un misterio enorme oculto bajo llave. Así, el tesoro pasó de ser una posibilidad a convertirse en un pilar de las conversaciones religiosas sobre la orden. También influía el hecho de que muchos peregrinos contaban haber visto caravanas templarias moviéndose con cajas escoltadas por guerreros silenciosos. Aunque podían contener provisiones u objetos administrativos, la falta de explicaciones claras hizo que la imaginación popular llenara los vacíos. Cada caja se convertía en símbolo de una riqueza inimaginable, y cada desplazamiento reforzaba la expectativa de un secreto grandioso. Al final de este periodo inicial, el enigma estaba completamente formado. No se necesitaban pruebas para sostenerlo, pues la reputación, el silencio y la magnitud de la orden bastaban para mantener vivo el rumor. El tesoro perdido no era todavía una realidad comprobada, pero ya existía como mito consolidado, listo para crecer y transformarse en uno de los misterios más persistentes de la historia medieval. Capítulo 2. Rutas secretas y custodios silenciosos. Cuando la red templaria se extendió por Europa y Oriente, se hizo necesario establecer caminos discretos para trasladar bienes que requerían protección especial. Estos itinerarios no siempre coincidían con las rutas comerciales habituales, pues debían evitar zonas inestables o vigiladas por poderes rivales. Con el tiempo, surgieron trayectos paralelos que solo algunos miembros conocían, diseñados para mover cofres o documentos sin dejar registros visibles. La estructura de estas rutas reflejaba una organización que combinaba disciplina militar y eficiencia logística. Las fortalezas ubicadas en puntos estratégicos funcionaban como nodos de un entramado que permitía reorganizar cargas, descansar escoltas y reenviar mensajes de manera segura. Cada enclave tenía una función distinta en la red, y su ubicación fue elegida para facilitar la circulación sin ser detectados por autoridades externas. Estas casas templarias actuaban como estaciones donde se verificaba el contenido transportado y se tomaban decisiones según las condiciones políticas de cada región. Esta descentralización permitió que los traslados fueran ágiles y adaptables. Para asegurar la protección de los bienes, se seleccionaban custodios experimentados que conocían los peligros de los caminos medievales.
No solo debían dominar el combate, sino también la observación y la discreción, habilidades esenciales para llevar cargas valiosas sin despertar sospechas. Estos guardianes solían viajar en grupos reducidos para pasar inadvertidos y cambiaban de apariencia o de ruta cuando la situación lo exigía. Su misión era garantizar que el contenido llegara intacto a su destino final. A diferencia de otras órdenes religiosas, los templarios manejaban grandes cantidades de recursos que debían circular constantemente entre sus posesiones. Este flujo hacía imprescindible el uso de códigos internos para identificar mercancías y destinos. Los símbolos grabados en 1900 en tablas de madera o en pequeñas piezas metálicas indicaban instrucciones que solo los iniciados comprendían. Así evitaban que un cargamento interceptado pudiera revelar información sensible a enemigos o ladrones. En ocasiones, era necesario transportar objetos que tenían un valor simbólico o espiritual adicional. Estos elementos recibían un tratamiento aún más especial y su traslado se planificaba con semanas de antelación. Las rutas se reforzaban con vigilantes ocultos y los pasos montañosos más peligrosos eran inspeccionados antes del viaje. Todo esto formaba parte de una estrategia que buscaba reducir riesgos sin llamar la atención de quienes pudieran interesarse en la carga. El sistema también incluía mensajeros que viajaban en direcciones opuestas para comunicar cambios inesperados en el recorrido. Sus desplazamientos eran rápidos y no cargaban objetos, lo que les permitía evitar retrasos y entregar noticias urgentes. Esta comunicación constante aseguraba que los movimientos fueran coordinados en tiempo real, algo poco común en la Europa medieval. Gracias a ello, un cargamento podía ser desviado a otra fortaleza si surgía algún peligro. Los templarios aprovecharon la relación con puertos aliados para organizar envíos marítimos que complementaban los trayectos terrestres. Muchas veces los bienes más importantes eran trasladados en barcos discretos que partían de puertos menores, evitando así las ciudades con presencia de recaudadores o espías de monarquías rivales. Estos embarques eran especialmente efectivos cuando se necesitaba rapidez, aunque también implicaban riesgos por tormentas o piratas. Para minimizar pérdidas, se tomaban decisiones basadas en información recopilada por hermanos repartidos en distintos territorios. Dentro de las fortalezas, ciertas estancias servían como cámaras de tránsito que albergaban bienes temporalmente mientras se preparaba el siguiente tramo del viaje. Estas salas estaban diseñadas con muros gruesos y accesos limitados, garantizando que solo unos pocos pudieran entrar. Los cofres se almacenaban en compartimentos individuales para evitar confusiones, y cada cambio quedaba registrado en documentos internos. De esta manera, la red funcionaba como un cuerpo organizado donde cada movimiento respondía a un plan previamente establecido. Las rutas variaban según la situación política, especialmente durante periodos de tensión entre reinos europeos. Cuando se sospechaba que un territorio podía bloquear los caminos, los templarios activaban trayectorias alternativas que habían sido exploradas con antelación. Esta capacidad de adaptación les permitía conservar la estabilidad de sus operaciones en momentos en los que otros actores sufrían interrupciones. Ellos, en cambio, mantenían el control de sus movimientos gracias a su independencia administrativa. Los templarios también establecieron pactos con poblaciones locales que ofrecían refugio temporal o información sobre bandidos y grupos hostiles. A cambio, los habitantes recibían protección o apoyo en momentos difíciles. Esta cooperación favorecía la fluidez de los traslados, pues permitía anticipar problemas y asegurar provisiones en puntos remotos. Así, las rutas se sostenían no solo por la acción templaria, sino también por redes de confianza construidas con el tiempo. El uso de señales discretas permitió mejorar la comunicación sin depender de escritos que pudieran ser interceptados. En piedras, árboles o construcciones se dejaban marcas que indicaban desvíos, peligros o instrucciones específicas para quienes conocían su significado. Estas señales no llamaban la atención de quienes no formaban parte de la orden,
pero resultaban fundamentales para los encargados del transporte. Su eficacia convirtió los trayectos en sistemas complejos de orientación. La combinación de estos elementos dio forma a un mecanismo silencioso y eficiente, diseñado para mover bienes delicados sin alterar el equilibrio político de la época. Cada ruta, custodio y fortaleza formaba parte de un entramado que solo podía funcionar a través de la disciplina interna y la confianza mutua. Este sistema permitió que, durante años, objetos de enorme valor circularan sin dejar rastros visibles en los registros comunes, consolidando la percepción de que existían tesoros ocultos cuyo paradero solo unos pocos conocían. Capítulo 3. El tesoro durante las cruzadas. Cuando se analiza el posible contenido del tesoro asociado a los templarios durante las cruzadas, es necesario partir de los bienes que la orden recibió en forma de donaciones, botines autorizados y objetos adquiridos mediante intercambios. En Tierra Santa, muchas familias nobles legaron recursos para sostener la defensa de los lugares sagrados, lo que incluía monedas, joyas, piezas litúrgicas y propiedades agrícolas. Estos bienes eran inventariados, pero no siempre permanecían en el mismo punto, pues se distribuían según las necesidades estratégicas. En este contexto, ciertos objetos adquiridos en Oriente empezaron a ser vistos como parte de un conjunto particularmente valioso. Durante las campañas militares, las fuerzas cristianas obtuvieron acceso a ciudades donde se encontraban artesanos especializados en trabajar metales preciosos. Los templarios aprovecharon estas circunstancias para adquirir cálices, cruces, relicarios y piezas decorativas destinadas a sus capillas o a los centros administrativos en Europa. Estos objetos no eran necesariamente extraordinarios, pero sí representaban un valor material significativo. Su transporte requería planificación y protección, lo que más tarde alimentó la idea de que formaban parte de un tesoro excepcional. Otro elemento a considerar es la recopilación de documentos provenientes de contactos diplomáticos en Oriente. La orden mantenía relaciones con líderes locales y con otras facciones cristianas y musulmanas, intercambio que generaba tratados escritos, mapas y acuerdos económicos. Estos documentos poseían un valor estratégico más que monetario y eran custodiados con cuidado debido a la información que contenían. Aunque no se trataba de tesoros en el sentido tradicional, su importancia contribuyó a que se asociara la actividad templaria con la posesión de bienes secretos. En Jerusalén y otras ciudades importantes, los templarios también recibieron objetos entregados por peregrinos que buscaban protección durante su viaje. Algunas de estas donaciones incluían reliquias menores, fragmentos de madera considerados sagrados, pequeñas ampollas con tierra o agua de lugares venerados y piezas de artesanía local. Aunque su valor comercial podía ser limitado, la acumulación de estos objetos generó inventarios extensos que eran trasladados a Europa para su conservación. Con el tiempo, la existencia de tales colecciones alimentó la idea de un patrimonio más vasto de lo que se declaraba. En el contexto de las cruzadas, los templarios actuaron además como depositarios de riquezas de reyes y nobles que participaban en las campañas. Estos personajes confiaban en la seguridad de la orden para resguardar sus bienes mientras combatían o viajaban. Entre los objetos depositados había monedas, gemas y piezas familiares de gran valor sentimental. Aunque estos depósitos estaban sujetos a devolución, su presencia temporal en manos templarias reforzó la impresión de que manejaban riquezas excepcionales. La posible presencia de reliquias más significativas es un punto que ha dado origen a numerosas teorías. Algunos cronistas mencionan que la orden pudo haber protegido objetos recuperados tras conflictos o negociaciones en Tierra Santa. Sin embargo, la evidencia histórica sobre reliquias de gran prestigio es limitada y, en la mayoría de los casos, las menciones no superan el ámbito de la tradición oral. Aún así, la combinación de silencio interno y rumores externos ayudó a que estas historias persistieran. La actividad económica templaria durante las cruzadas generó ingresos importantes
provenientes de propiedades en Oriente, como molinos, viñedos y talleres artesanales. Estas explotaciones producían bienes que eran vendidos en los mercados locales, generando recursos que podían enviarse a Europa o utilizarse para financiar fortificaciones. Este tránsito constante de riqueza contribuyó a la idea de un tesoro en movimiento, difícil de cuantificar y rodeado de discreción administrativa. Los templarios también participaron en la gestión del rescate de prisioneros cristianos capturados durante los conflictos. En algunos casos, familias nobles entregaron grandes sumas para que la orden intermediara en negociaciones. Aunque estos montos no formaban parte de un tesoro permanente, sí pasaron temporalmente por sus manos, reforzando la percepción de que manejaban cantidades enormes de dinero. Esta práctica, legítima y documentada, tuvo un papel inesperado en la construcción del mito. Las órdenes militares necesitaban equipamiento especializado y los templarios adquirieron armamento y caballo de calidad superior para sus unidades. Parte de estos gastos se cubría mediante fondos recaudados en Europa, enviados a Oriente mediante rutas seguras. Esta estructura financiera implicaba la existencia de reservas de moneda y metales, almacenadas en fortalezas como Acre o Tortosa. Con el tiempo, estas reservas se convirtieron en objeto de especulación sobre su magnitud real. La movilidad constante entre Oriente y Occidente hizo que muchos bienes no permanecieran mucho tiempo en un mismo lugar. Cofres que contenían monedas o piezas religiosas podían abandonar Jerusalén rumbo a Chipre y luego continuar hacia Francia o Inglaterra, según las decisiones del Consejo Templario. Esta circulación generó confusión entre quienes intentaban rastrear el inventario, pues la documentación se encontraba dispersa entre distintos centros administrativos. En los últimos años de presencia templaria en Tierra Santa, el deterioro de la situación militar obligó a trasladar objetos valiosos hacia posiciones más seguras. Varias fortalezas fueron evacuadas antes de caer en manos musulmanas, y durante estas retiradas se priorizó el envío de bienes considerados estratégicos. Aunque no existe un registro exacto de lo que se movió en cada ocasión, el hecho de que se efectuaran traslados urgentes dio origen a especulaciones posteriores sobre cofres desaparecidos. Al finalizar la participación templaria en las cruzadas, el conjunto de bienes acumulados y trasladados a Europa conformó la base del mito del tesoro. No se trataba necesariamente de un patrimonio extraordinario, sino de una suma de objetos valiosos, documentos estratégicos y recursos administrados durante décadas. Sin embargo, la falta de registros completos y la desaparición de algunos cargamentos en momentos críticos permitieron que la imaginación colectiva transformara estas realidades en la idea de un tesoro inmenso, cuya ubicación final nunca quedó totalmente esclarecida. Capítulo 4. El asedio de la caída. Cuando el equilibrio político de Europa comenzó a inclinarse en contra de la orden, el clima alrededor de sus actividades se volvió cada vez más hostil. El rey de Francia, enfrentado a graves dificultades financieras, vio en los templarios no solo una institución poderosa, sino también una fuente potencial de recursos que podrían aliviar la crisis del reino. La acumulación de bienes administrados por la orden alimentó sospechas e intereses que, en un contexto de rivalidades políticas, facilitaron la creación de una narrativa de acusaciones. Así comenzó un proceso que tendría consecuencias decisivas tanto para sus miembros como para cualquier rastro del tesoro. El punto de inflexión llegó con la detención masiva de los templarios en Francia en 1307. La operación se llevó a cabo en una sola jornada, lo que demuestra que había sido planeada con extremo detalle para evitar filtraciones. Los arrestos incluyeron a dirigentes y administradores cuyo conocimiento sobre bienes y rutas habría sido clave para localizar cualquier cargamento de valor. Este golpe inicial desarticuló la estructura de mando y creó un vacío documental que dificultaría posteriormente comprender qué ocurrió con varios de los bienes administrados. La campaña contra la orden se sustentó en acusaciones que buscaban justificar su disolución ante la opinión pública y ante la autoridad papal.
Los interrogatorios, realizados bajo presión, produjeron testimonios contradictorios que mezclaban prácticas rituales con supuestos secretos financieros. Este ambiente de sospecha contribuyó a la percepción de que existía un patrimonio oculto cuya magnitud era desconocida. La combinación de silencio de algunos miembros y confesiones forzadas creó un escenario donde cualquier explicación racional quedaba oscurecida por el clima de persecución. Mientras avanzaban los procesos judiciales, se formaron comisiones encargadas de inventariar los bienes templarios. Sin embargo, los registros resultantes fueron incompletos y a menudo contradictorios con documentación anterior. Propiedades surgían en algunos listados, pero no en otros, y cofres mencionados por testigos nunca fueron hallados físicamente. Esta disparidad alimentó la idea de que parte del patrimonio había sido movido antes de que comenzaran los arrestos, reforzando una de las hipótesis centrales sobre la desaparición del tesoro. La presión ejercida por las autoridades obligó a trasladar manuscritos, sellos y objetos valiosos a depósitos controlados por la corona. Sin embargo, la falta de transparencia en este proceso hace difícil determinar qué bienes fueron efectivamente incautados y cuáles nunca se encontraron. Algunos registros mencionan cajas vacías o inventarios incompletos, entregados por administradores locales, lo que sugiere que ciertos bienes pudieron haber sido retirados con anterioridad. La diferencia entre lo que se esperaba encontrar y lo que realmente apareció incrementó la confusión. Las fortificaciones templarias fuera de Francia tampoco escaparon al impacto del conflicto, aunque la cronología de los eventos varió según cada región. En algunos reinos, los bienes fueron confiscados lentamente, mientras que en otros, la transición se realizó de manera casi inmediata. Durante este periodo se perdieron documentos que detallaban rutas y depósitos, lo que dificulta rastrear el movimiento final de los objetos más valiosos. La fragmentación de la información provocó que diferentes crónicas posteriores ofrecieran versiones divergentes sobre el destino de los bienes. El proceso de disolución oficial de la orden, decretado por el Papa Clemente V, añadió una nueva capa de complejidad. Las disposiciones establecían que las propiedades templarias debían transferirse a otra orden militar, pero en la práctica, la gestión real de estos bienes fue desigual y dependió de cada reino. Esta falta de uniformidad creó un escenario en el que bienes aislados pudieron perderse, ser revendidos o permanecer ocultos en manos privadas. Este fenómeno contribuyó a que aparecieran relatos sobre cofres cuyo destino nunca quedó registrado. Durante los juicios, varios testigos mencionaron depósitos ocultos de documentos, aunque nunca se determinó con certeza si se referían a archivos administrativos o a objetos de mayor valor. Estas declaraciones, pese a su falta de precisión, fueron interpretadas posteriormente como indicios de un tesoro desaparecido. La ausencia de confirmación física permitió que estas historias adquirieran fuerza en la tradición histórica, convirtiéndose en piezas clave de teorías posteriores. El proceso judicial se prolongó durante años, y en ese tiempo muchas fortalezas quedaron abandonadas o bajo administración temporal de autoridades civiles. El descuido de estos lugares condujo a la pérdida de objetos menores y de registros almacenados en ellos. En algunos casos, se documentaron saqueos locales antes de que las autoridades tomaran control completo. Este desorden afectó de forma directa la posibilidad de reconstruir con exactitud qué bienes habían estado presentes antes de las confiscaciones. La percepción pública de la riqueza templaria alcanzó su punto máximo durante este periodo, cuando panfletos y crónicas reproducían versiones exageradas sobre su supuesto poder económico. Estas narraciones circularon ampliamente y dieron forma a la idea de que la orden poseía reservas ocultas que no habían sido encontradas por sus perseguidores. Con el tiempo, esta visión se consolidó como parte del imaginario colectivo y se convirtió en la base de muchas investigaciones y teorías posteriores. La caída de la orden implicó la redistribución de sus bienes visibles,
pero dejó sin resolver la cuestión de los objetos que no figuraron en inventarios. Estos vacíos documentales se transformaron en terreno fértil para la especulación. Aunque los registros conservados no permiten confirmar la existencia de un tesoro de magnitud extraordinaria, la desaparición de ciertos cofres y documentos durante los años de persecución constituye uno de los elementos más sólidos que mantienen vivo el interés por este misterio. Al concluir la disolución, Europa quedó con una imagen fragmentaria de lo que había sido el patrimonio templario. La combinación de confiscaciones desordenadas, registros incompletos y declaraciones contradictorias generó un escenario en el que era imposible reconstruir el recorrido final de todos los bienes. Esta falta de claridad, más que cualquier objeto concreto, fue la que dio origen a uno de los enigmas históricos más persistentes, el destino del tesoro cuya existencia nunca pudo ser confirmada ni descartada por completo. Capítulo 5. La huida y la desaparición. Cuando las detenciones comenzaron en Francia, el impacto no se limitó al territorio del rey. La noticia se propagó con rapidez por Europa y las distintas casas templarias entendieron que el tiempo para proteger sus bienes era extremadamente limitado. Aunque no existe un registro completo de las decisiones internas tomadas en esos días, la coincidencia entre testimonios posteriores y documentos fragmentados sugiere que algunos grupos actuaron con rapidez para retirar cofres y archivos antes de que las autoridades llegaran. Este movimiento previo a las confiscaciones constituye uno de los elementos más sólidos para comprender por qué ciertos bienes desaparecieron sin dejar rastro. En regiones donde la influencia del rey francés era menor, los templarios contaron con horas o incluso días para organizar retiros discretos. Fortalezas situadas lejos de los grandes centros urbanos registraron actividad inusual la noche anterior a las detenciones, según declaraciones recogidas décadas después. Aunque estas crónicas no permiten identificar el contenido de los cargamentos movidos, sí corroboran la existencia de una acción coordinada para asegurar objetos considerados sensibles. La ausencia posterior de estos cofres en los inventarios oficiales confirma que no fueron incautados por las autoridades. Varios testimonios describen la salida apresurada de pequeños grupos que abandonaron sus casas con mulas cargadas y sin escolta visible. Estas caravanas viajaban hacia puertos secundarios o hacia monasterios aliados, donde podían obtener refugio temporal. El silencio mantenido por quienes participaron en estos movimientos impide conocer el destino final de las cargas, pero su rastro desaparece en zonas boscosas o caminos rurales, donde no existían registros administrativos. Esta falta de documentación contribuyó al nacimiento de nuevas hipótesis sobre la dispersión del tesoro. En algunos puertos del Mediterráneo se registró la partida de Mindewesbu, embarcaciones menores en fechas muy próximas al inicio de las persecuciones. Barcos dedicados normalmente a transporte costero zarpaban con poca tripulación y sin explicar su destino, un comportamiento inusual que despertó sospechas entre observadores contemporáneos. Sin embargo, las autoridades no lograron interceptar estas naves, ni se supo después qué transportaban. La coincidencia temporal con los arrestos dio lugar a una de las teorías más difundidas, que parte del patrimonio templario fue embarcado con rapidez para alejarlo del control francés. También existen referencias a la retirada de documentos administrativos antes de que las casas fueran ocupadas por representantes reales. Estos papeles incluían registros de propiedades, acuerdos internos y posiblemente instrucciones logísticas. La ausencia de muchos de ellos en los archivos de la época llevó a pensar que se ocultaron de manera deliberada para evitar que fueran utilizados en procesos judiciales o confiscaciones. Esta desaparición parcial dificultó reconstruir la estructura financiera de la orden y reforzó la idea de que algunos bienes permanecen sin localizar. En ciertos reinos, las autoridades encontraron cofres vacíos o habitaciones despejadas en fortalezas donde se esperaba hallar un inventario más amplio. Este hallazgo sorprendió incluso a quienes consideraban que la riqueza templaria había sido exagerada.
ya que la rapidez del vaciamiento sugería una operación previamente organizada. La falta de signos de saqueo indicaba que quienes retiraron el contenido actuaron con conocimiento interno, lo que da credibilidad a la hipótesis de una retirada estratégica. Uno de los episodios más comentados en Crónicas Tardías menciona el traslado de un pequeño grupo hacia el oeste de Francia, donde embarcaron rumbo desconocido. Aunque la precisión de estas narraciones es limitada, coinciden en señalar que estos hombres transportaban cajas demasiado pesadas para contener simples documentos. Ninguna autoridad logró localizar ese cargamento, y su paradero se convirtió en parte fundamental del mito. A pesar de que estas fuentes deben analizarse con cautela, su persistencia en diferentes regiones sugiere que el hecho tuvo al menos una base real. En territorios del norte, algunos templarios buscaron refugio entre órdenes religiosas que mantenían relaciones cordiales con ellos. Estas comunidades proporcionaron abrigo temporal y pudieron haber ocultado objetos que requerían protección inmediata. No existen pruebas directas sobre el contenido de estas entregas, pero la desaparición de ciertos bienes podría estar vinculada a estos refugios. La discreción de monjes y administradores hizo que estos episodios quedaran fuera de los registros oficiales. En Escocia y otras zonas alejadas de la influencia francesa, la llegada de templarios fugitivos generó nuevas especulaciones. Algunas tradiciones locales sostienen que pequeños grupos transportaron cofres sellados que nunca fueron abiertos públicamente. Aunque no existe documentación contemporánea que lo confirme, estas historias surgieron poco después de la disolución de la orden y pudieron basarse en movimientos reales de supervivientes que buscaban lugares seguros para instalarse. La falta de inventarios locales alimentó aún más estas narrativas. La rapidez con la que se produjo la caída de la orden hizo imposible rastrear todos los traslados. Las autoridades se centraron en capturar a los miembros más relevantes, descuidando el seguimiento de bienes menores o archivos que pudieron haberse dispersado en pocas horas. Esta falta de control produjo un vacío histórico que permitió el desarrollo de versiones posteriores sobre la existencia de un tesoro oculto. La confusión administrativa se convirtió en un terreno fértil para la proliferación de teorías. Algunos testimonios indican que documentos importantes fueron quemados antes de las detenciones, una práctica que tenía como objetivo evitar que información interna cayera en manos de sus perseguidores. La pérdida de estos papeles generó incertidumbre sobre la ubicación de bienes registrados previamente, pues los inventarios se volvieron incompletos o irreconocibles. Esta destrucción deliberada contribuyó de forma directa a que el destino de ciertos recursos nunca pudiera verificarse. Con el paso de los años, la desaparición de bienes que no figuraron en los registros oficiales se transformó en uno de los pilares del enigma. La coincidencia entre movimientos apresurados, cofres no encontrados y documentos faltantes creó la base histórica, sobre la cual se construyó la noción de un tesoro perdido. Aunque no hay certeza absoluta sobre el contenido real de lo que fue retirado, los hechos documentados permiten afirmar que hubo traslados estratégicos que impidieron que las autoridades recuperaran todo el patrimonio administrado por la orden en los días previos a su disolución. Capítulo 6. Pistas enterradas en Europa. Tras la disolución de la orden y la desaparición de bienes no inventariados, comenzaron a surgir indicios dispersos que apuntaban a posibles escondites repartidos por Europa. Las referencias más antiguas provienen de crónicas locales escritas décadas después, en las que se mencionan cofres trasladados hacia zonas rurales antes de que las autoridades tomaran control de las fortalezas. Aunque estos relatos carecen de precisión, coinciden en señalar que ciertos enclaves remotos fueron utilizados como refugio temporal para objetos valiosos. La recurrencia de estas menciones en diferentes regiones sugiere que algunos depósitos pudieron haberse ocultado deliberadamente en lugares difíciles de rastrear. Una de las zonas más citadas por investigadores es la región del Languedoc, donde existían castillos y pueblos que mantuvieron durante siglos una relación estrecha con la orden. En este territorio
abundan historias sobre pasadizos subterráneos y cámaras ocultas que habrían servido como depósitos de emergencia. Aunque muchas de estas construcciones fueron derribadas o modificadas con el paso del tiempo, arqueólogos han encontrado indicios de túneles sellados y estructuras cuya función original sigue siendo incierta. Estas evidencias no confirman la existencia del tesoro, pero sí revelan que la región tenía infraestructura apta para ocultar bienes. En Escocia, la presencia de templarios que huyeron tras la persecución francesa alimentó una tradición que asocia ciertos monasterios con la conservación de objetos importantes. Algunos manuscritos mencionan la llegada de caballeros con cofres pesados, aunque no especifican su contenido. Las iglesias construidas poco después de la llegada de estos refugiados presentan símbolos que recuerdan la iconografía templaria, lo que ha sido interpretado como una posible pista sobre su actividad. La falta de registros contables dificulta verificar estas teorías, pero la persistencia del relato sugiere que hubo movimientos significativos en estas tierras. Otra zona de interés se encuentra en Portugal, donde la orden fue transformada en una nueva institución sin perder completamente su estructura ni parte de sus miembros. Este proceso de continuidad administrativa generó especulaciones sobre la posible transferencia de bienes antes de la disolución oficial. En algunos archivos locales existen referencias a cofres transportados por caminos interiores hacia castillos portugueses poco después de los arrestos en Francia. Aunque el contenido de estos traslados no está detallado, la coincidencia temporal los convierte en uno de los puntos más estudiados por historiadores. En España, las antiguas encomiendas templarias fueron entregadas a otras órdenes militares, pero algunos inventarios mencionan propiedades incompletas o habitaciones selladas cuya apertura se realizó mucho después. La existencia de estos espacios cerrados ha generado la hipótesis de que ciertos bienes pudieron haber sido ocultados intencionalmente para protegerlos de la confiscación. Excavaciones recientes en algunas fortalezas han revelado cámaras de difícil acceso que muestran signos de haber sido utilizadas como depósitos. Sin embargo, hasta ahora no se ha encontrado ningún objeto que pueda atribuirse con certeza al patrimonio desaparecido. En Italia, varios monasterios conservan documentos que mencionan la llegada de mensajeros durante los días más críticos de la caída templaria. Estos escritos sugieren que se recibieron paquetes sellados destinados a ser resguardados temporalmente. La falta de información adicional hace imposible saber qué ocurrió con esos paquetes, pero su existencia refuerza la idea de que hubo una red de traslado más amplia de lo que los registros oficiales indican. Algunos investigadores creen que parte de estos bienes pudo haberse integrado en colecciones eclesiásticas sin ser reconocidos como templarios. Las leyendas asociadas al tesoro también incluyen referencias a islas del Mediterráneo, donde pequeños grupos templarios habrían buscado refugio. Algunas crónicas tardías mencionan embarcaciones que llegaron a costas insulares sin registro previo, transportando cofres que nunca fueron declarados. Aunque estas historias carecen de documentación contemporánea, la geografía aislada de estas zonas las convierte en candidatas naturales para ocultar bienes en tránsito. La ausencia de hallazgos arqueológicos significativos mantiene estas teorías en el plano de la especulación. En regiones alpinas se han encontrado restos de antiguas rutas utilizadas por comerciantes y peregrinos, que pudieron haber servido también para mover objetos templarios hacia refugios seguros. La dificultad del terreno ofrecía protección natural, y algunas cuevas muestran señales de haber sido ocupadas temporalmente durante la Edad Media. Aunque no se ha encontrado evidencia directa relacionada con la orden, estas rutas podrían haber sido aprovechadas por grupos que buscaban evadir controles fronterizos. Su complejidad convierte estas zonas en puntos de interés para futuras investigaciones. En Bélgica y los Países Bajos existen referencias a cofres transportados hacia monasterios que mantenían vínculos financieros con la orden antes de su caída.
Algunos de estos monasterios conservaron inventarios detallados, pero otros sufrieron incendios o saqueos en siglos posteriores, lo que dificulta reconstruir el destino de ciertos bienes. La pérdida de estos documentos ha permitido que diversas hipótesis continúen abiertas, alimentando la posibilidad de que parte del tesoro pudiera haber quedado oculto bajo estructuras que cambiaron radicalmente con el tiempo. En Alemania, varias fortalezas vinculadas indirectamente a la orden contienen vestigios arquitectónicos que podrían haber funcionado como cámaras de seguridad. Estas estructuras, situadas en puntos elevados y de difícil acceso, muestran características que facilitarían el almacenamiento de objetos valiosos. Aunque ninguna excavación ha revelado elementos relacionados de forma indiscutible con el patrimonio templario, el diseño de estas cámaras sugiere que la región estaba preparada para alojar bienes de importancia estratégica en tiempos de conflicto. En el interior de Francia, lejos de los centros donde se desarrolló la persecución, se mantienen tradiciones orales sobre cofres enterrados en zonas boscosas o en terrenos cercanos a antiguas rutas templarias. Estas historias, transmitidas por generaciones, mencionan señales grabadas en piedras o árboles que marcarían la ubicación de antiguas escondidas, a pesar de que muchas de estas marcas han desaparecido o perdido su significado original. Su persistencia demuestra que la memoria local conserva fragmentos de un pasado en el que los traslados secretos dejaron huellas difíciles de interpretar hoy. Al observar el conjunto de pistas repartidas por Europa, se comprende por qué la búsqueda del tesoro se ha mantenido activa durante siglos. Ninguna de estas pistas es concluyente por sí sola, pero la acumulación de indicios, la dispersión geográfica y la ausencia de registros completos permiten que el enigma siga abierto. La combinación de hallazgos arqueológicos, relatos locales y vacíos documentales constituye la base sobre la cual se sostiene la posibilidad de que parte del tesoro perdido permanezca aún oculto en algún rincón del continente. Capítulo 7. Teorías modernas y hallazgos inesperados. Con el paso de los siglos, la ausencia de un rastro concluyente sobre el tesoro dio lugar a una amplia gama de teorías que intentan explicar su destino. Investigadores, arqueólogos y estudiosos de la Edad Media han propuesto interpretaciones basadas en documentos fragmentados, hallazgos accidentales y análisis de rutas antiguas. Aunque ninguna teoría ha sido aceptada como definitiva, la diversidad de enfoques revela la complejidad del enigma y la magnitud del vacío histórico que dejó la caída de la orden. Este conjunto de hipótesis continúa renovándose cada vez que emerge una pista que parecía olvidada. Una de las teorías más influyentes sostiene que parte del tesoro fue dispersado entre distintas regiones para evitar que cayera en manos de la corona francesa. Según esta perspectiva, pequeñas fracciones del patrimonio fueron entregadas a aliados o escondidas en enclaves remotos. La fuerza de esta teoría radica en la coherencia con los movimientos documentados antes de las detenciones, así como en la ausencia posterior de esos bienes en los registros de confiscación. Sin embargo, la falta de evidencia directa deja abierta la posibilidad de múltiples destinos. Otra hipótesis se centra en la idea de que los templarios depositaron objetos en criptas o cámaras subterráneas construidas específicamente para asegurar su protección. Algunas excavaciones en antiguas fortalezas han revelado habitaciones clausuradas que muestran signos de haber sido utilizadas como depósitos. No obstante, estos espacios han aparecido vacíos o con restos inconclusos, lo que ha llevado a pensar que pudieron ser despejados antes de la caída de la orden. Aún así, la arquitectura observada demuestra que la infraestructura existía y pudo haber albergado bienes sensibles. Hay investigadores que creen que el tesoro pudo haberse integrado en colecciones eclesiásticas sin ser reconocido como tal. Esta teoría se basa en la continuidad administrativa entre ciertas instituciones religiosas y la redistribución de bienes tras la disolución de la orden. Objetos litúrgicos, manuscritos y piezas ornamentales
podrían haber sido incorporados lentamente a inventarios más amplios, perdiéndose su origen templario. La dificultad para rastrear la procedencia exacta de muchos artículos medievales refuerza esta posibilidad, aunque complica cualquier intento de verificación. También ha cobrado fuerza la idea de que el tesoro pudo haber sido destruido, no por enemigos, sino por los propios miembros de la orden. La destrucción de documentos está documentada, pero algunos especialistas creen que objetos de gran importancia estratégica pudieron haber seguido el mismo destino. Esta teoría parte de la consideración de que ciertos bienes podían comprometer a miembros o aliados si caían en manos equivocadas. Aunque es imposible demostrarlo, esta posibilidad amplía las interpretaciones sobre la naturaleza del tesoro. En el mundo moderno, algunos hallazgos arqueológicos inesperados han renovado el interés por el tema. En diversas regiones de Europa se han descubierto cofres medievales enterrados, sellos templarios aislados y estructuras que podrían tener relación con sus antiguas actividades. Sin embargo, ninguno de estos hallazgos ha aportado pruebas directas sobre la existencia del tesoro. Aún así, cada descubrimiento alimenta nuevas investigaciones que amplían nuestra comprensión de la red templaria y sus movimientos finales. Uno de los hallazgos que más atención generó fue el descubrimiento de manuscritos en bibliotecas europeas que mencionan rutas y depósitos administrados por la orden. Estos escritos, aunque fragmentarios, ofrecen detalles sobre caminos utilizados para trasladar bienes en momentos de tensión política. La dificultad radica en la interpretación correcta de estos textos, pues a menudo están incompletos o utilizan un lenguaje técnico propio de la época. Aún así, su contenido ha permitido reconstruir parcialmente la logística templaria. En los últimos años, el uso de tecnología avanzada ha abierto nuevas posibilidades para investigar el destino del tesoro. Sensores de penetración terrestre, estudios de imagen satelital y análisis de estructuras antiguas han permitido identificar cámaras ocultas que antes eran inaccesibles. Algunos de estos estudios han revelado espacios que podrían haber servido como depósitos temporales, aunque todos han aparecido vacíos. A pesar de ello, la aplicación de minos o nuevas tecnologías impulsa continuamente la búsqueda y renueva el interés público. Otra teoría plantea que parte del tesoro pudo haber sido trasladado fuera de Europa. Esta hipótesis se basa en la presencia de rutas marítimas utilizadas por templarios que huyeron hacia regiones más seguras. Aunque no existen registros directos sobre estos traslados, la expansión de colonias mercantiles y la conexión con órdenes religiosas en otras partes del Mediterráneo permiten pensar que algunos bienes pudieron haber cruzado el mar. Esta idea se mantiene abierta debido a la falta de evidencia que la confirme o la descarte por completo. El análisis comparativo de los inventarios realizados tras la caída de la orden muestra discrepancias que han sido clave para formular nuevas teorías. En algunos reinos se registraron bienes que no aparecen en documentos contemporáneos, mientras que en otros faltan objetos mencionados en registros previos. Estas inconsistencias evidencian pérdidas, traslados o errores administrativos que dificultan reconstruir el panorama completo. Para los investigadores modernos, estos vacíos constituyen un mapa simbólico del misterio. En ciertos casos, hallazgos aislados han dado lugar a teorías que apuntan a escondites concretos. Descubrimientos de monedas templarias, fragmentos de reliquias o sellos en regiones alejadas de los grandes centros templarios han sido interpretados como posibles restos de movimientos finales. Aunque estos objetos no prueban la existencia del tesoro, indican que sus últimos años estuvieron marcados por una actividad intensa y dispersa que contribuyó a la desaparición de bienes importantes. Algunos estudiosos han propuesto que el tesoro podría no haber existido en la magnitud con la que aparece en las leyendas. Según esta visión, el mito sería el resultado de interpretaciones exageradas, vacíos documentales y el atractivo narrativo que surgió tras la caída de la orden. Aunque esta postura no descarta la desaparición de bienes,
sí cuestiona la idea de un tesoro monumental. La fuerza de esta teoría radica en la prudencia histórica, pero su debilidad reside en la cantidad de elementos que continúan sin explicación. A pesar de todas las teorías, la realidad es que ningún hallazgo moderno ha logrado resolver el misterio. La falta de pruebas concluyentes permite que el debate permanezca abierto y que nuevos investigadores se unan a la búsqueda. Cada hipótesis aporta una pieza distinta y muestra que el enigma sigue vivo no solo por lo que pudo haberse perdido, sino porque representa una ventana hacia un pasado lleno de silencios, desplazamientos estratégicos y decisiones que marcaron profundamente la historia medieval. Capítulo 8. Curiosidades y ecos del misterio. A lo largo de los siglos, el enigma del tesoro templario ha generado una multitud de relatos que mezclan historia, tradición y especulación. Uno de los aspectos más llamativos es cómo diferentes regiones han desarrollado versiones propias del mito, adaptándolo a su contexto cultural. En ciertos pueblos europeos, por ejemplo, se habla de luces que aparecen en colinas donde supuestamente se enterraron cofres, mientras que en otros se mencionan sonidos metálicos provenientes de antiguas ruinas. Aunque estas historias carecen de base documental, ilustran cómo el misterio se integró en la memoria popular. En algunos archivos medievales se han encontrado referencias vagas a objetos valiosos trasladados en fechas cercanas a la disolución de la orden. Pero estos documentos no especifican destinos ni cantidades. Lo interesante es que estas menciones surgen en regiones donde no se habían registrado movimientos templarios significativos, lo que sugiere que ciertos traslados fueron más amplios de lo que inicialmente se pensaba. La presencia de registros fragmentados ha contribuido a que surjan nuevas líneas de investigación, aunque ninguna ha logrado resolver el enigma. Una curiosidad notable es la persistencia de símbolos templarios en edificios construidos después de la caída de la orden. En varias iglesias se encuentran marcas que recuerdan cruces patadas o inscripciones que aparentan ser códigos numéricos. Algunos historiadores consideran que estas marcas son simples elementos decorativos adoptados por artesanos posteriores, pero otros creen que podrían indicar la presencia de antiguos miembros que continuaron ciertas tradiciones. Esta ambigüedad alimenta el debate sobre la continuidad de prácticas internas después de la disolución. Existen relatos que mencionan la supuesta participación de la orden en actividades financieras que habrían permitido ocultar bienes sin necesidad de trasladarlos físicamente. Esta idea se basa en la sofisticación administrativa que los templarios desarrollaron a lo largo de su existencia. Si ciertos recursos fueron disimulados mediante deudas, contratos o depósitos ficticios, su rastro habría desaparecido incluso antes de la persecución. Aunque esta teoría carece de pruebas contundentes, destaca la complejidad del sistema económico templario y abre nuevas posibilidades interpretativas. En bibliotecas europeas han aparecido manuscritos que mencionan cofres sellados entregados a monasterios bajo condiciones de absoluta discreción. Estos textos no indican que pertenecieran al tesoro templario, pero la coincidencia temporal con los años posteriores a la disolución ha generado interés entre los investigadores. La imposibilidad de rastrear el paradero de estos cofres contribuye a que algunos los relacionen con bienes desaparecidos de la orden. La falta de inventarios posteriores en algunos monasterios incrementa estas sospechas. En el siglo XIX, la revalorización romántica de la Edad Media impulsó una ola de nuevas teorías sobre el tesoro. Escritores y viajeros comenzaron a recopilar leyendas locales y a reinterpretar elementos arquitectónicos como pistas ocultas. Muchos de estos relatos surgieron más de la imaginación que de la evidencia histórica, pero lograron instalarse en el imaginario colectivo. La influencia de esta corriente literaria persiste hasta hoy y contribuye a la fascinación continua por el tema. Durante excavaciones realizadas en castillos franceses, se encontraron cámaras vacías que algunos arqueólogos interpretaron como posibles depósitos utilizados por la orden.
Aunque no contenían objetos valiosos, su distribución arquitectónica coincidía con descripciones de almacenes medievales. La ausencia de restos significativos dificulta extraer conclusiones firmes, pero su existencia demuestra que las fortalezas del periodo poseían espacios aptos para ocultar bienes. Esta realidad material sustenta parte de la credibilidad del mito. En Mircea, varias regiones surgieron leyendas que vinculan el tesoro con órdenes posteriores o con sociedades que afirmaban conservar su legado. Algunas de estas organizaciones utilizaron símbolos asociados a los templarios y afirmaron haber heredado secretos que incluían la ubicación de depósitos ocultos. Históricamente, no existe evidencia que respalde estas afirmaciones, pero la persistencia de estas narraciones revela la influencia duradera del mito y la manera en que ha sido reutilizado a lo largo del tiempo. Otra curiosidad relevante es el número de búsquedas infructuosas realizadas durante los siglos XVII y XVIII. Reyes, nobles y aventureros financiaron expediciones para localizar el supuesto tesoro basándose en mapas dudosos o tradiciones orales. A pesar de los recursos invertidos, nunca se descubrió ningún objeto que pudiera vincularse con la orden. Sin embargo, estas expediciones dejaron documentación que hoy permite estudiar cómo evolucionó la percepción sobre el tesoro a lo largo de la historia. En el ámbito académico, algunos especialistas sostienen que el verdadero interés del tema no reside en la existencia del tesoro en sí, sino en lo que revela sobre la estructura política y social de la época. La desaparición de bienes y documentos es un fenómeno común en periodos de crisis, y el caso templario se ha convertido en un ejemplo paradigmático para estudiar la fragilidad de los registros medievales. Esta perspectiva invita a considerar el enigma como una oportunidad para comprender la dinámica del poder en la Europa del siglo XIV. Un aspecto curioso es cómo diferentes disciplinas han abordado el misterio desde ángulos distintos. La arqueología, la historia económica, la sociología de la memoria e incluso la literatura comparada han producido interpretaciones diversas que enriquecen el debate. Esta multiplicidad muestra que el tema trasciende los límites de una sola área de estudio y se ha convertido en un fenómeno cultural que sigue generando preguntas. La amplitud del interés demuestra que el encanto del tesoro reside tanto en lo desconocido como en lo que se ha logrado confirmar. Con todo, el tesoro perdido continúa siendo un símbolo de los vacíos que deja la historia cuando documentos y testimonios se fragmentan. La combinación de hechos comprobados, rumores y tradiciones ha permitido que el misterio sobreviva durante siglos. Cada nueva investigación, descubrimiento o reinterpretación renueva el eco de un pasado que aún guarda secretos sin desvelar. Por ello, el tesoro templario se ha convertido no solo en un objeto esquivo, sino en un recordatorio de que la historia conserva silencios que invitan a seguir explorando, a seguir explorando, a seguir explorando, a seguir explorando, a seguir explorando.